Escucha, si necesitas esperanza con respecto a lo que Dios está haciendo en los medios, necesitas este podcast. Había una señora, una profetisa, y ella dijo, tienes una herencia. Y el Señor dijo, a su debido tiempo la abriré. El Señor me hizo profetizar hace 2 Pascuas que el Señor iba a hacer básicamente una reforma de despertar en el monte de los medios. Shalom. Bienvenido al podcast de Kurt Landry. Este va a ser un podcast muy especial. Escucha, si necesitas esperanza respecto a lo que Dios está haciendo en los medios, necesitas este podcast. Absolutamente. Sabes, la Escritura dice que los pasos de un hombre y una mujer buenos y justos son ordenados por Dios. Y es como, ¿eso es verdad? ¿Es solo una frase? Sabes, citas divinas. Y Dios está literalmente reuniendo un ejército de personas que van a llevar las buenas noticias. Sabes, hay un ataque y manipulación masiva de los medios realmente en contra del derecho constitucional de que los Estados Unidos siquiera existan y de que el judeocristianismo exista. ¿Crees que el Señor, quien dijo literalmente sobre esta roca edificaré mi iglesia, crees que eso fue como una declaración aleatoria de Jesús? No, no lo es. Hay ángeles y hay poderes y principados que realmente van a tener que someterse en esta hora a la montaña de los medios. Así que estoy muy emocionado de tener aquí a mi invitado especial. Quiero presentarte a Glenn Fetzner de My Living Media. Eres el fundador y el CEO y estás activamente involucrado en Palm Beach. Y está siendo utilizado realmente, probablemente diría, en uno de los mercados mediáticos más críticos en el mundo en este momento, especialmente con el presidente Donald Trump teniendo Mar-a-Lago y todo lo que está operando allí. Pero queremos darte la bienvenida al podcast de Kurt Landry. Quiero empezar, Glenn, preguntando cómo fue que, como dije antes, los pasos de un hombre bueno y justo son ordenados por Dios. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue que nos conectamos? Comparte eso con nuestra gente porque ellos necesitan prepararse para citas divinas. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme al programa, Rabino Kurt Landry. Sí, y conocí a tu yerno, Paul, de hecho, en una conferencia de Altar Call para Ryan Blair. Y Ryan Blair toma empresas que tienen ingresos de 10 o 20 millones de dólares centradas en Dios y las hace crecer para el reino. Conocí a Paul en la conferencia hace aproximadamente 1 mes y medio. Pero antes de que y así fue como terminamos aquí. Su avión dio la vuelta en el último minuto y voló hasta aquí a Pensacola. Estábamos en Destin, pero él estaba volando hacia Pensacola. Dio la vuelta a su avión. Él me llamó cuando regresó y me dijo, no, a la mañana siguiente. De hecho, pues habíamos hablado ese día y él dijo, sabes, creo que Dios dio la vuelta al avión para que yo pudiera hacer tu podcast en mi Living Media. Estaba en Miami. Estuve en Palm Beach y yo soy como, ¿en serio? Porque todos queríamos dormir hasta tarde. Fue como una conferencia de 4 días y Chris Carnes y nuestra gente estaban con nosotros, nuestro personal clave. Y yo dije, oh, no lo creo. Bueno, sin que yo lo supiera, él había llamado al jefe de nuestro estudio, Chris Carnes, quien dirige nuestra división de nuevos medios podcasting, y le dijo, ¿sabes qué? Voy para allá, voy a tomar un Uber. Me llama de vuelta y dice, ya sabes, Glenn, no me dice que habló con Chris y que cree que deberíamos hacer esto. Y yo digo, está bien, suena bien, no quiero ser desobediente a Dios. No es su manera. Y yo digo, está bien, recógeme en la salida. Te veré allí en Palm Beach. Así que tuvimos 1 hora para hacer el podcast y él pudo hablar sobre su propósito, la aplicación Quest. Y te dejaré hablar más sobre eso, y eso estuvo genial. Pero eso es lo que de alguna manera nos trajo aquí hoy, y hemos estado hablando sobre puertas abiertas. Cuando Dios abre una puerta, depende de nosotros atravesarla. Y estábamos compartiendo fuera de cámara las diferentes puertas que Dios ha abierto para mí. Y creo que mencionaste algunas para ti y tu conexión con Palm Beach, la ciudad de Palm Beach. Y Ana siempre dice que es el pueblo de Palm Beach. Es una comunidad muy pequeña, como sabes. Y sé que tu padre vivió allí y estoy ansioso por escuchar eso. Así que creo que Dios nos reunió para, ya sabes, dijimos, básicamente mi trabajo, somos una empresa de medios en el sur de Florida. Y por supuesto me mudé a Palm Beach, es recuperar los medios del adversario.
Digo, y cito a Cap Chatfield, que dirige el podcast Life y que está trabajando con nosotros, que conoceréis en el futuro que detrás de cada pantalla brillante hay un alma. ¡Wow! Está bien. Bien, es tan cierto. Cap dice esto, detrás de cada pantalla brillante hay un alma y podemos recuperar los medios, una persona a la vez, un ser humano a la vez a través de este teléfono. Este teléfono puede llevarnos, creo, como dijiste, a los 4 rincones de la tierra y ayudar a llevar el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios para el reino. Y por eso estamos aquí hoy. Dios ha abierto esta puerta para nosotros. Así que espero que eso básicamente haya respondido a tu pregunta. Y me encantaría contarte sobre mi familia de origen y sobre ser el más joven de la familia y todo eso, pero eso, por favor. No, escucha, nosotros... Creo que es emocionante. Tuve una vida antes del Señor. Me salvé a los 36 años, fui transformado radicalmente y ahora estoy aquí hoy y por supuesto a los 36 años fui salvo. A los 37 me volví a conectar con mi padre biológico porque fui adoptado y él era de Palm Beach. Y luego, la primera vez que Christy y yo fuimos invitados a hablar en Mar-a-Lago, estábamos en un evento. Y me pidieron que hiciera 2 cosas. Obviamente nunca había estado allí. Estaba extremadamente nervioso, como, ok, ¿qué quieren que haga? Y dijeron, bueno, queremos que hables, pero también queremos que tú y algunos de los otros hermanos cristianos aquí unjan la propiedad con aceite. Sí. Y ya sabes, por supuesto, luego la seguridad fue con nosotros y lo hicimos. Y luego dijeron, queremos que toques el shofar. Y yo estoy pensando... Está bien, esto es muy, muy diferente. Había una señora que es una profeta que está en Palm Beach, y ella dijo, esto fue hace años. No recuerdo el año exacto, pero fue en su primer mandato, el del presidente Trump. Y ella dijo, tienes una herencia en Palm Beach. Y el Señor dijo, a su debido tiempo la desbloquearé. Así que inmediatamente pensé, esto va a suceder. De inmediato. Y por supuesto no sucede así. Y yo sabía que iba a estar relacionado con los medios, porque eso es lo que hacemos. El Señor me hizo profetizar hace 2 Pascuas que el Señor iba a hacer básicamente un despertar y una reforma en la montaña de los medios. Y yo sabía que no iba a ser en la televisión tradicional o de cadena. Sería como lo que estamos haciendo en las redes sociales y los podcasts. Y la razón por la que estoy tan emocionado con tu testimonio es cómo Dios te tiene en esta montaña de medios, pero también al mismo tiempo tienes un tremendo encuentro con Dios hasta el punto de estar realmente enfocado en el reino. Y eso es lo que quiero que compartan, cómo es que estamos en esa situación. Tenemos la esperanza de que podemos superar la manipulación de los medios de comunicación masivos del enemigo con la verdad. Y él está reuniendo a esas personas, tal como mencionaste. Prater University quiere asociarse y unirse. Y es como que estas cosas no habrían sucedido hace unos años. Creo que esto trae, Glenn, una gran esperanza a las personas. Este podcast muestra que en medio de lo que parece ser una derrota en la guerra mediática, hay una reunión orgánica y subterránea de un ejército. Así que comparte tu testimonio y... ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Bueno, gracias por preguntar. Así que supongo que empezaré. Soy el menor de 9 hermanos. Así que una familia católica numerosa. Siempre bromeo diciendo que en nuestra familia no había anticonceptivos. Somos 7 chicos y 2 chicas. Y en algún momento todos trabajamos para mi padre. Él tenía una empresa llamada Tiger Tail Publications. Antes de eso mi papá fue veterano. Estuvo en el ejército, estuvo en Corea, recibió el GI Bill. Fue a la Universidad Estatal de Florida. Y luego consiguió un trabajo en Xerox, y eso fue genial. Y después decidió dedicarse al desarrollo de terrenos. Mi mamá pensó que estaba loco en las montañas Pocono en los años 60, ¿verdad? Y a través de eso se involucró con el correo directo porque tenía 600 vendedores. Tenía que comercializarlos y solía enviar correo directo, una pieza de correo, al estado de Nueva Jersey, Nueva York y creo que Connecticut. No estoy muy seguro. ¿Cuáles son esos estados?
Y así fue como atrajo a la gente a vender las montañas Pocono. Y ha tenido un renacimiento últimamente. Hablo con gente que vive allí y de todos modos tuvo la oportunidad de mudarse a Stewart, Florida, en 1971. ¡Wow! Y porque había algo nuevo comenzando allí, algo nuevo llamado tiempo compartido en los condominios en la playa en Hutchinson Island, Florida. Así fue como terminamos en el sur de Florida. Y como... Está bien. Sabes, francamente, mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven. Y es por eso que mi papá, una de las razones por las que mi papá se mudó a Stewart, así que en realidad me crié en Kaukauna, Wisconsin, con mi mamá y mis 2 hermanas, las 3 más jóvenes. Y luego mis hermanos se criaron en Stewart, Florida. Íbamos y veníamos en los veranos. Así que para visitar, y siempre decía que tenía lo mejor de ambos mundos. Una crianza del Medio Oeste, una crianza católica y luego un poco de la vida del sur de Florida. Y si tenías una piscina en esa época, en los años 70 y 80, eras considerado rico, así que mi papá tenía una piscina. Pero él era un padre trabajador. Terminó fundando una revista allí, de hecho llamada Una Guía de TV para mi madrastra. Estuvieron casados 46 años, muy felizmente casados. Debbie sigue viva y es increíble. Y eso se convirtió en una revista inmobiliaria, que luego se transformó en una imprenta y después hicimos correo directo, revistas y publicaciones durante muchos, muchos años. Y luego, en el 96, mi padre decidió jubilarse. Tenía casi 70 años. Y como el menor de 9 hermanos, no me gustaba el orden jerárquico, porque siempre mis hermanos mayores eran mis jefes y eran geniales. De hecho, aprendí muchísimo de ellos y de mi padre. Así que soy un editor de segunda generación, supongo que se podría decir. Y soy el último que queda, aparte de mi hermano Denise. Él tiene una revista en Chattanooga, Tennessee, o en Cleveland, Tennessee, y yo aquí en el sur de la Florida. Y así fue como llegué aquí. Espero que eso responda a tu pregunta. Y luego he tenido una empresa de medios muy exitosa, aunque regional. Nos especializamos en marketing por correo directo. Y siempre hemos hecho un poco de marketing en redes sociales durante los últimos 5 u 8 años, más o menos. Pero luego, ya sabes, pasé por una experiencia personal difícil. Y ya sabes, estaba hablando con tu yerno. Y ya sabes, Dios te derrumba para que lo último en lo que puedas confiar sea en Él. Y realmente tuve un despertar espiritual hace ya unos 2 años. Y Él lo puso en mi corazón. Sabes, tenemos unos 40 empleados. Y ya sabes, pensaba que tengo 4 nietos y que iba a tener una casa en las Bahamas y pescar. Y ya sabes que yo conocía mi vida. Eso creía. Y entonces Dios dijo, lo puso en mi corazón. Él dijo, no, Glenn, necesito que hagas crecer esta empresa, que te asocies con diferentes personas. Voy a abrirte puertas, pero tienes que atravesarlas. Y tuve una experiencia con un ángel, o como quieras llamarlo, que tuvo esa conversación conmigo, y hay ángeles en esta tierra, ¿verdad? Así que fui obediente. Y yo estaba como, ¿en serio, Dios? Porque estoy muy cómodo, voy a tener que reinvertir, voy a tener que traer socios, darles participación, asociarme con algunos. Tengo algunos muy... Gracias a Dios ahora estamos en el sur de la Florida, en Palm Beach, por supuesto. Y Dios me dijo, vas a tener que mudarte a Palm Beach para hacer esto. Yo estaba muy cómodo donde estaba, así que Él me sacó de mi zona de confort. Y así, cuando Él puso en mi corazón escalar la empresa para el reino, creo que mencioné antes, hace 5 años yo habría dicho que estaría teniendo esta conversación contigo, Rabino. Yo habría dicho, no, eso no va a pasar. Podría haber dicho, estás loco, ¿verdad? Pero, sabes, yo finalmente me quedé lo suficientemente en silencio para escuchar y me di cuenta de que Dios siempre había intervenido en mi vida y siempre me había protegido. Y tuve una oportunidad. Creo que desobedecí voluntariamente allá por el año 2018. Y ahora, al mirar atrás y dado que he sido despertado, y lo llamo nacer de nuevo, Dios me ha revelado algunos de sus planes para mí y para la empresa. Y para hacerla crecer, y he estado abriendo puertas contigo al conocer a Paul y a ti aquí en Kurt Landy Ministries. Y me puso a trabajar con Ryan Blair en Altar Call, con quien también trabajamos nosotros. Y así fue como nos conocimos por otra puerta que se abrió. Y luego, por supuesto, hemos estado trabajando con Patrick Beck de la organización de David. Sí, realmente lo apreciamos y lo honramos. Sí, es increíble. Y creo que mencioné a BC Gold, quien tiene Break Method y acaba de escribir su libro. Y creo que es un bestseller del New York Times y ella es súper talentosa.
y ahora es cristiana, pero en realidad creció como judía en Palm Beach Island. Así que estamos trabajando con esas organizaciones. Y de manera aleatoria, siempre he donado a PragerU, no mucho, solo una donación mensual, durante muchos, muchos años. Me gusta lo que representan. Sí, son geniales, son geniales. Y luego me habías mencionado, cuando hablamos hace 2 meses, que PragerU finalmente viniera e hiciera este podcast, ojalá en el futuro, y finalmente pudimos organizarlo de manera aleatoria hace apenas una semana o semana y media. Recibí una llamada de alguien de PragerU y me dijeron, David Prager, el hijo de Dennis, va a estar en Palm Beach. ¿Puedes reunirte allí en la isla? Yo pensé, claramente no tenía tiempo, sinceramente, pero dije, sí, suena genial. Y estaba sentado allí, tu nombre salió en la conversación, ellos te conocen muy bien y estoy deseando conectarlos porque creo que para eso me ha puesto Dios en esta tierra ahora. Él dijo, Glenn, tienes todos los dones, ahora tienes que usarlos. Y estábamos hablando antes, dijiste que tu testimonio tiene que tener resultados. Y esa es realmente la esencia de Ryan Blair y Altar Call. Francamente, sabes usar los dones que Dios puso en ti. Siempre pienso en la historia de los talentos, ¿verdad? Y él sí. Así que solo porque estés ungido o llamado, y como decíamos, Dios no llama a los calificados. Y pienso para mí mismo, Dios me has llamado a hacer esto. ¿Sabes? Este es Glenn Fetzner. ¿Sabes? ¿Estás seguro de que no se supone que sea otra persona? No, eres tú, Glenn. Tú eres a quien llamé. Y yo digo, está bien. Seré obediente y haré eso. Y es que creo que tuviste un momento antes, estábamos hablando de eso, que ya sabes, yo no quiero decir, yo he crecido siendo católico. Ya estoy confirmado. Fui a la iglesia, fui a Israel con mi iglesia y mi familia de la iglesia en Florida. Pero hasta hace unos 2 años, quiero decir, Dios es real. Siempre he creído en Dios y rezaba, ya sabes, e iba a la iglesia en Navidad, Nochebuena y diferentes cosas y Pascua. Pero ahora sé que Dios es real. Jesús vivió. Los apóstoles son reales. Hay un matiz en ello. Dios me ha revelado que hay un velo delgado entre el mundo visible y el mundo invisible, el mundo espiritual del que no sé lo suficiente, pero algunas cosas que he visto y cosas que he presenciado en los últimos 24 meses. 2 años han cambiado mi vida para siempre, donde sé que Dios está dirigiendo mi vida siempre y cuando escuche, me aquiete y rece. Antes solía, ya sabes, ahora hablo con Dios. Me levanto a las 4 de la mañana, me doy un baño de agua fría, así que espero que eso te explique cómo llegamos aquí. Hay mucho más en esa historia. Pero sabes, lo que más me impactó de lo que dijiste esta mañana es que el testimonio tiene que tener resultados. Y estoy trabajando con un grupo de personas tan maravilloso que Dios ha reunido. Ayer con David Prager le dije que, ya sabes, no hay una sola persona que Dios no haya traído a esta mesa. Y hoy contigo y conmigo y el grupo que estuvo junto, ve y todos nosotros, tu yerno y todo, no hay ni una sola persona en esta mesa que Dios no haya traído aquí, siempre y cuando escuchemos, ¿verdad? Así que simplemente estoy agradecido de estar aquí. Hablemos de resultados. Sí. Quiero compartir con vosotros que tengo un chico joven. Lo que pasa es que él es de origen chino y además es chino-estadounidense. Es un entrenador de vida de alto nivel. Y la razón por la que mencioné que es chino es que es muy inteligente, muy elocuente y muy analítico. Y él no ha nacido de nuevo como nosotros. Y tuve el honor de llevarlo a Israel y tiene un podcast. Y estamos en el Hotel King David y estamos sentados en una de las habitaciones laterales allí, que es, si alguna vez vamos a Israel juntos, tenemos que ir al King David. Es un lugar muy especial. ¿Eso es? ¿En Jerusalén? Está en Jerusalén. Sí. Y soy un experto en física cuántica, así que creo que la materia tiene memoria y han sucedido muchas cosas allí. Así que aquí estoy con este joven, buscador, chino, coach de vida de primera categoría. Y no tengo permiso, así que no voy a mencionar su nombre. No hay problema, pero es un querido amigo. Y me dice muy sinceramente, Rabino, no quiero que esto suene mal, pero es muy inusual ver a un cristiano que enseña y
que está tan enfocado en los resultados. Él dijo, ¿por qué estás tan enfocado en los resultados? Y yo le dije, bueno, no es por el dinero, no es por la fama, no es por la fortuna. Y él dijo, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué estás tan enfocado en los resultados? Y yo le dije, la única iglesia que realmente prospera, que Dios realmente respalda en el libro de Apocalipsis, es la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia realmente tiene la santidad, tiene la verdad y tiene la llave de David. Y también vencen a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Así que el testimonio en cristianés, en el ámbito secular, serían los resultados. Tienes que tener resultados. Y dije, la razón por la que me interesan los resultados es, me convertí en 1989. Inicialmente, mi primera asignación, de la que puedes leer en mi libro, fue que realmente estábamos trayendo a nuestro pueblo judío de regreso desde la antigua Unión Soviética a Israel. Y organizamos un programa en el que teníamos aviones 747. Yo vivía en Seattle. Sí, el 747 es Aliá, según Isaías 60, y volverán como palomas a su nido. El profeta judío, estos eran judíos y gentiles unidos en un pequeño grupo. Solo había 5 hombres haciendo esto, y yo era un nuevo creyente y formaba parte de este grupo. Y el profeta judío leyó Isaías 60 y dijo, creo que cuando el profeta Isaías dijo que volverían como palomas a su palomar, en realidad era como si estuviera viendo aviones 747. Y todos oramos y dijeron, sí, soy un nuevo creyente. Es como lo que ustedes digan, hagámoslo. Seguro. Oré, pedí a Dios. Dios trajo a un hombre de Alaska que acababa de ser salvo y que además era multimillonario. Él había inventado el código de barras. Y él vino y básicamente comenzó la financiación de esto, donde realmente conseguimos al menos aviones 747 del Boeing Field en Seattle. Los volamos a Bielorrusia, los volamos a Moscú y trajimos a nuestro pueblo judío de regreso a la tierra de Israel a través de la agencia judía. Así es como, de alguna manera, me inicié en el cristianismo. Y luego, unos 10 años después de eso, la mayoría de las personas que estuvieron involucradas en eso, ¿cuántos? ¿Cuántas personas trajiste? Simplemente volabas un 747 de ida y vuelta a Rusia y a Israel para traer. Sí. Cientos de miles a lo largo de los años. Y no fue... Nosotros fuimos los que lo iniciamos, pero desde entonces han sido más de millones. Pero tenía que nacer en algún lugar, así que nació con la palabra profética. De acuerdo. Y la razón por la que me interesan los resultados, Glenn, es esta. Muchos de los hombres con los que estuve involucrado y que comenzaron esa gran obra se alejaron del Señor. En realidad, y la razón por la que se alejaron del Señor es un denominador común. Oraban cosas, ya sea por ellos mismos o por su familia. Y por alguna razón no obtuvo respuesta. Seguro. Y no obtuvieron el resultado. Eso me pesó tanto en el corazón como rabino personalmente que pensé, tengo que ser capaz de producir resultados. Así que la gente se acercará más a Dios porque cuando no obtienen resultados se alejan. Y eso fue lo que compartí con este joven en Jerusalén. Le dije, mi ministerio como rabino maestro es lograr que las personas se conecten con el programa. ¿Que tú te reuniste con Paul? My Purpose Quest, y puedes ir a mypurposequest.com y registrarte, es gratis. Pero la razón es que cuando solo te mueves por el propósito, te agotas. Pero cuando tu identidad es la de un hijo, si entiendes la filiación a través del Espíritu Santo, esa filiación entonces te presenta lo que llamamos tu encargo. Mira, esto es a lo que has sido llamado. El Señor te ha resucitado públicamente en uno de los lugares más volátiles, Palm Beach. Y esa es realmente la herencia de Palm Beach, ser una voz.
Y si te das cuenta, todo lo que está operando allí, incluso ahora mismo mientras hacemos este podcast, es judío y gentil. Todo lo que acabas de contarme tienes ministerios judíos y cristianos, gentiles uniéndose como un solo hombre nuevo. El hombre nuevo es la asignación de los últimos tiempos en la Biblia para el regreso del Señor. Cuando nos unimos y ese muro de separación es quitado y Él crea un solo hombre nuevo de los dos, así haciendo la paz. Por eso hay tanto antisemitismo que está surgiendo. ¿Y cómo se combate el antisemitismo? ¿Se combate con educación? ¿Y cómo se combate? Con educación. Es lo que dijiste antes, con tu teléfono detrás de cada teléfono. Hay un alma que necesitamos educar. Personas que esta nación es una nación judeocristiana fundada por George Washington, pero él recibió dinero de Chaim Richman, creo que así era su apellido. De hecho, un hombre judío le prestó el dinero a George Washington para poder dar nacimiento a esta nación. Esta nación nació en un solo hombre nuevo. Literalmente estás en Palm Beach, que es una comunidad de un solo hombre nuevo. Y ahí es donde está el poder. Y Dios te ha hecho una voz en esta hora para poder comunicar con resultados y hacerlo con excelencia. Así que si miras a todos los que están siendo atraídos allí, desde Dan Bongione y quienes están cerca de donde tú estás, y estoy siendo cuidadoso con cómo digo todo esto. Pero hay tantos podcasts y realmente esta voz de base es, si se me permite decirlo de esta manera. Déjame decirlo de esta manera. En el libro de Malaquías, no quiero ponerme demasiado predicador aquí, pero en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, dice, yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los padres hacia el hijo. Y él dijo, lo haré con el espíritu de Elías. Bueno, el espíritu de Elías, después de que Dios habló esa palabra acerca de 9 advertencias a los hijos de Israel en el libro de Malaquías, no prestaron atención a ninguna de las advertencias. Y luego hubo 400 años en los que Dios no habló en la tierra con nadie, 400 años de oscuridad. Así que digamos esto, 400 años de cancelación de la voz de Dios. Pero luego, cuando decide que va a hablar en el Nuevo Testamento, toma a un hombre al que le habla primero, y su nombre es Juan el Bautista, quien viene en el espíritu de Elías. Él es quien clama en la noche, clama en el desierto, he aquí el Cordero de Dios. Él clama, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Nosotros en los medios estamos en la temporada del nacimiento de Juan el Bautista. Es el espíritu de Elías. Es tu historia. ¿Qué te pasó? Ibas por tu propio camino. Vivías en Stewart. Estabas haciendo, ya sabes, la vida de los suburbios y todo era color de rosa. Y de repente toda tu vida se sacude y se pone patas arriba. Y Dios dice, el maestro te necesita. Él te está revistiendo a ti y a otros y a nosotros mismos como a Juan el Bautista para despertar al mundo a la esperanza. Y los medios son la herramienta y la clave del siglo en este momento. Y eso es lo que creo que Dios te ha creado para hacer y a los demás, y por eso están conectados. La conexión entre judío y gentil como un solo hombre nuevo no es más fuerte en ningún otro lugar que en Palm Beach. 100%. Tengo un amigo muy cercano, Jeffrey, voy a decir, es un Sumter. Él es psicólogo y ejerce en Chicago. De hecho, lo conocí en un evento de Tony Robbins. Él es judío de nacimiento y su familia pasó por el Holocausto. Y he aprendido mucho de Jeffrey y es maravilloso. Tiene un gran sentido del humor, es brillante. Resulta que estudió en Harvard. Él fue a Harvard. Y normalmente esos tipos, no lo digo en mal sentido, perdón Jeffrey, pero de alguna manera suelen meter eso en la conversación en los primeros 5 minutos. Sí, lo conocí durante semanas, ya sabes, ni una palabra. Y luego su esposa Carrie dijo, ¿por qué no dices dónde estudiaste? Él dijo, simplemente no hablo de eso. Y yo le dije, bueno, ¿dónde estudiaste? Él dijo, fui a Harvard. Y yo dije, y lo que realmente me impresionó, Tony Robbins en un evento de Tony Robbins. Y sabes, creo que él también es parte de esto, por cierto. Y no sé por qué. Dios puso eso en mi corazón. Estuve en una conferencia de Patrick Bet-David hace apenas unos 3 meses.
Tony Robbins es uno de los ponentes principales. De hecho, él estaba en el escenario cuando Charlie Kirk fue asesinado. Y eso tuvo cierto significado. Cuando eso sucedió, recibí una llamada de el caballero con el que trabajo en PragerU, con quien he estado donando. Y él dijo, tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que hacer algo al respecto. También recibí una llamada en ese mismo momento. Me están dando un poco de escalofríos aquí por Cap Chatfield, con quien trabajo, Cap. Él tiene el podcast Directed Life. Tiene 3 millones de seguidores en YouTube. Él está en Omaha, Nebraska. Y conocí a Cap en un evento de Patrick Bet-David hace un año. Por casualidad, nosotros compramos los boletos de SEO, un nivel de boleto más exclusivo, así que pasas algo de tiempo en privado con otras personas, y en su mayoría gente de medios, en realidad. Estás con Patrick en una cena privada. Creo que en realidad fuimos al Museo Flagler. Pienso en ello. De todos modos, estoy con Cap y estamos hablando, y él está solo, yo estoy sola. Mencionó algo, su hermano de fraternidad, su apellido es Ansbach. De todos modos, es un médico que vive en Stuart. Él es mi vecino. Y entonces empezamos a hablar y yo pienso, creo que Dios quería que nos conociéramos. Él dice, sí, sabes, tengo este podcast. Y yo no tenía ni idea. Sabía que era un tipo muy guapo, un hombre atractivo. De hecho, subió al escenario. Lo llamaron al escenario. Y es un ministro en línea. Y así, la vida dirigida. Así que nos hicimos amigos y ahora él está colaborando con nosotros. Como uno de nuestros socios, lo cual estamos haciendo contigo, ahora colaborando en medios, en nuestra nueva división de medios para el reino. Me pediste que contara mi historia. Supongo que básicamente diré esto. Durante 28 años he tenido esta empresa de correo directo con el trasfondo de mi padre, Fred Fetzner. Estoy muy agradecido por todo lo que mi papá me enseñó. Él era estricto. Mi papá era un padre muy estricto y tradicional. Se levantaba temprano. Yo solía lustrarle los zapatos porque él usaba traje todos los días. Así era mi papá. Todos conocían al señor. Fetzner llevaba un traje. Muy, muy talentoso. Conozco a ese tipo de padre. Sí, así que lo entiendes. Y yo... ¿Fue a la escuela parroquial? Bueno, así que ahí lo tienes, sí. Aún tengo un espíritu de temor. No he terminado, me entregaron los demás. Al ver monjas todavía tengo miedo, así que quiero ir allí para que conste. Quizá el año que viene me libre, pero ahora lo veo y todavía tiemblo. Hay monjas en la familia. Bueno, es divertidísimo. Y Carol, te amo. Y viven en St. Pete, pero ella vive en San Pedro. Pero tenemos alrededor de 1,000 clientes. Estamos en proceso de realizar una fusión. Dios trajo a Jesse Parker, quien está implementando el sistema EOS de Traction, el libro Traction, llamado el Sistema Operativo del Emprendedor. Estábamos hablando de puertas abiertas. Conocí a Cap Chatfield para la nueva división de medios. Tenemos una revista de correo directo. Éramos editores y ahora somos impresores gracias a esta adquisición por fusión que estamos realizando actualmente. Eso nos lleva a alrededor de 80 empleados. Siempre compartimos los resultados de ingresos. Por cierto, nuestro antiguo lema solía ser entregamos resultados. Era un juego de palabras. Me encanta esto. Entregamos resultados. Me alegra mucho. Voy a recuperar eso. Lo llamo marketing de regreso al futuro. De hecho, nos hemos asociado con una firma de marketing de Palm Beach, Rare Blue Moon Marketing, Eric Weingart y su esposa, Alexis. Son increíbles, los conocerás. Son parte del reino. Odio decir que es un nuevo cristiano porque creo que creció siendo católico, pero realmente se ha dado cuenta de que Dios nos unió para ayudarnos a crecer. Él está tomando nuestros 1,000 clientes y estamos usando el concepto de iHeartRadio, que básicamente es su iHeartMedia. Ellos tomaron una empresa de medios tradicional como la mía. El correo directo está teniendo un renacimiento. Cuando hablé con Ryan Blair en Altar Call, me dijo, Glenn, deja de decir. Yo bromeaba y decía, somos los medios tradicionales. Él dice, no digas tradicionales. Él trabaja con empresas muy grandes. Está en la junta directiva de muchas grandes empresas. Él dice, estamos haciendo correo directo porque hay un libro llamado Blue Ocean. Creo que es Blue Ocean Strategy. Básicamente, si vas a pescar, tu padre era pescador, ibas mar adentro en Palm Beach. Si hay un torneo y tienes que atrapar carnada temprano en la mañana, va a haber 300 botes sobre la carnada.
pero a veces los capitanes veteranos se iban a la izquierda, se iban al norte y ellos sabían porque ahí podían conseguir carnadas sin estar en ese lugar. Así que nos convertimos en Blue Ocean de nuevo, en marketing por correo directo, porque realmente somos los últimos que quedamos. Y hemos invertido en la tecnología más nueva, una planta de impresión de datos variables. Y datos variables significa básicamente que es una impresora a color gigante que puede imprimir una postal o 1,000,000 sin desperdicio. Y pueden ser datos variables. Significa que pueden decir: Rabino Kurt Landry, ven a nuestro evento donde sea. Y así aumenta la cantidad de lectores y todo eso se rastrea mediante seguimiento de llamadas URLs únicas y códigos QR. Así que es una combinación de medios. En fin, estamos tomando mi empresa de 28 años y asociándonos con personas como tú para nuestra nueva división de medios, el podcasting, y luego asociándonos para el marketing en redes sociales a través de Rare Blooming Marketing. Y todo ese dinero, todas esas ganancias y soy dueño de un edificio en Stewart y otro buen amigo mío de la universidad es dueño de la otra parte del edificio. Él ha aceptado formar parte de nuestro consejo de administración. Tiene una empresa muy exitosa de 400 o 500 empleados que él mismo fundó hace menos de 10 años. Y compite, se llama Echelon Fitness, Lowlin Tenny. Y él acaba de terminar una ronda de financiación de más de $100 millones y ha estado haciendo eso desde siempre. Y ha aceptado estar en nuestro consejo junto con Ryan Blair. Maravilloso. Sí, así que es algo importante. John Santos, quien desarrolló su aplicación, así que compite con Peloton Bike. Y por eso tiene cientos de miles, si no millones de personas que se suscriben a su aplicación, ¿verdad? Y eso va para sus productos, la bicicleta, la caminadora. Yo tengo su caminadora y la bicicleta y diferentes cosas. Y en realidad, solo para hacerle un poco de publicidad, es un producto fenomenal. Es mucho mejor. Cuando Dana White, él retiró todas las bicicletas Peloton de sus gimnasios en todo el mundo porque no le gustaba su política, se involucraron en la política. Creo que estaba entrevistando a Theo Bone y dijeron: si no haces algo, vamos a retirar nuestra financiación. Él dijo: bueno, ¿quién es esta empresa corporativa? Para decirle a alguien que tiene una base espiritual, francamente, como Theo Bone, ¿qué hacer? Él dijo: voy a sacar todas las bicicletas de todos mis gimnasios. Él tiene muchas instalaciones de entrenamiento como MMA Fighting. De todos modos, Lou se puso en contacto con él y consiguió que todas sus bicicletas de Fitness Echelon estuvieran allí. Definitivamente es alguien que obtiene resultados. Estamos agradecidos de tenerlo en el equipo. El programador de la aplicación John, que escribió su app porque es una empresa de software, en el futuro saldrán a bolsa, al menos creo que ese es su objetivo, pero la valoración de su empresa supera ampliamente los $1,000 millones. Él empezó desde cero, así que ya, como digo, ha llegado a la tierra prometida, así que va a estar en nuestro consejo. Eso claramente es cosa de Dios, ¿sí? Y luego Ryan Blair aceptó estar en nuestro consejo. Y su único objetivo es tomar empresas centradas en Dios y hacerlas crecer para el reino, posiblemente venderlas, posiblemente no. Pero todas estas victorias provenientes de los medios tradicionales, del correo directo, no diré medios heredados, pero los medios tradicionales están teniendo un renacimiento. Así que ahora estamos en un océano azul donde ya no quedan competidores. Así que las redes sociales son muy poderosas, pero también necesitas una combinación de medios. Así que el correo directo funciona. La gente todavía lee su correo. Y tomamos todas las ganancias, todos nuestros beneficios de eso y financiamos nuestra nueva división de medios que llamamos MLM 3.0 o My Living Media 3.0. Mis medios de comunicación vivos, mis medios vivos 3.0. Y luego Cap, hice una inmersión profunda con Cap. Fui a Omaha para trabajar con él. Esperamos que venga a ayudarnos a dirigir y ejecutar espectáculos. Tenemos otra persona. Eso es increíble. Creo que conociste a Chris Carnes y él se asoció con Chris para ayudarnos a escalar la nueva división de medios. Y así veo el plan de Dios. Creo que te estaba diciendo, es como cuando te detienes y te quedas en silencio. Yo me levanto muy temprano en la mañana. Hago baños de agua fría, sauna y hago ejercicio todos los días. Últimamente no lo he hecho. Tengo que volver a esa rutina. Mudándome a Palm Beach. Eso realmente me sacó de esa rutina, pero ahora sí tengo la sauna allí y el baño de agua fría. Esa es toda una historia que no puedo esperar para compartir contigo en otro podcast.
Cuando hablaba con Ryan, él se alegra de que te estés preparando porque tienes que estar preparado para el llamado de Dios en tu vida. Y él dijo, tienes que estar en forma, tienes que dormir bien, tienes que levantarte. Así que me levanto temprano. Y de hecho tengo una pregunta para ti. Nunca fui de levantarme a las 5 de la mañana. Nunca fui madrugador. No hacía eso. Me levantaba y trabajaba y siempre fui una persona trabajadora. Pero trato de levantarme con mi alarma puesta a las 4:44, que creo que es un número de ángel que viene a algún lugar. No estoy seguro de por qué está ese número en mi teléfono, pero me levanto y muchas veces no necesito la alarma, pero me levanto temprano y me quedo en silencio. Y hablo con Dios, medito, le rezo a Dios, pienso en mi día y luego hago mi rutina de ejercicio. Y me sumerjo en agua fría y hago diferentes cosas así. Pero Ryan dice, tienes que estar preparado para cuando te llamen porque yo pensé que sucedería más rápido. De verdad lo pensé. Sabes, cuando Dios pone en tu corazón hacer estas cosas, y he tenido que tener paciencia. Y ha sido difícil a veces, ¿verdad? Así que, Glenn, quiero que inviertas $1 millón, francamente, en algo de capacitación y algunas cosas el año pasado, un poco más de eso. Y yo estaba como, ¿y no lo hago? Normalmente estaba muy cómodo y sabía que tendría que salir de mi zona de confort. Pero luego pienso, está bien, esto es genial, entonces crecerá. Voy a sembrar la cosecha y crecerá rápidamente. Bueno, la cosecha está sembrada y está creciendo de diferentes maneras. Y es la paciencia. Creo que mencionaste antes cómo tienes paciencia cuando Dios puso en tu corazón que trabajarías con alguien en Palm Beach para medios, ¿sabes? Eso fue hace probablemente 10 años, ¿verdad? Sí, para mí. Y llevarlo aún más atrás. Déjame compartir contigo. Sabes, el lado profético es bastante nuevo en tu vida. Muchísimo, sí. Pero la importancia de ello. Y para quienes están viendo, esto es así. Necesitamos entender cómo funciona lo profético. La Escritura dice, no hago nada sin antes hablarlo a través de mi siervo, el profeta. Está bien. Así que tiene que haber una declaración que haga un profeta, es decir, que todo lo que está escrito en los libros del cielo es declarado en la tierra por un profeta. Sí, no va a suceder. Es solo una oportunidad. Está bien. Lo profético es una oportunidad. El profeta lo declara. Luego la gente tiene que obedecer y seguir la instrucción. Pero una de las razones por las que, por así decirlo, he estado esperando que suceda esto de lo que estamos hablando, sí, ocurrió en 1991 la primera vez que fui a Israel. Mi esposa y yo volamos a Israel. Y estábamos en un grupo con algunos empresarios taiwaneses. Y era la primera vez que estos empresarios de Taiwán hacían un tour a Israel. El hombre que dirigía el tour invitó a mi esposa y a mí. Sabes, éramos nuevos creyentes. En el 91 yo fui salvo en el 89. Y lo que estaba pasando era que él dijo, quiero que ustedes simplemente ayuden, que lideren al grupo. Y ya sabes, porque creo que éramos 28 y vamos a necesitar ayuda. Atendiendo a estos, ya sabes, eran los pastores y empresarios de más alto nivel de Taipei. Así que, y todavía sigo en contacto con ellos hasta el día de hoy. Esto fue en el 91, volamos allá. Éramos jóvenes. Yo estaba exhausto. Nunca antes había volado internacionalmente. Aterrizamos en Tel Aviv y vamos al Hotel Dan Panorama, que está en Tel Aviv, justo ahí en la playa. Y yo quería ir a dormir porque tenía jet lag. Y el profeta dijo, no, necesito hablar contigo. Así que mi esposa sube, puede ducharse y descansar. Y estamos caminando por el paseo marítimo, al otro lado de la calle del hotel. Y comienza a hablarme sobre el Holocausto. Y se sumergió profundamente en algo así como algo experimental. Mengele y todo eso. Mengele y todo eso. Y yo no quiero llevarnos por eso. Pero soy un hombre educado. Conozco el Holocausto, pero no así. Quiero decir, el profeta me está impartiendo algo. Y luego cuando terminó de compartir esto, simplemente lloré y lloré en mi primer viaje a Israel. Y es por la tarde. Y este tipo es diferente, a veces los profetas son diferentes. Cuando terminó de hablar, simplemente se giró.
cruza la calle, regresa al hotel y me deja allí. Y me sentí como del Señor. Estaba escuchando la voz del Señor en ese momento, aunque era nuevo. Y el Señor dijo, ve y siéntate en estas rocas de aquí. Quiero hablar contigo. Así que voy hacia las rocas en esta parte de la playa. Es como un rompeolas, estas grandes rocas, y la marea está alta. Y me siento en las rocas. Y Glenn, me encuentro poniendo las manos así. Y estoy mirando hacia el Mediterráneo. Sí. Es un día muy tranquilo, muy inusual, sin olas. Está todo muy quieto y no es una visión, sino literalmente una escuela de peces. Nada en esta dirección, da una vuelta en U y nada hacia allá. Y se alineó específicamente con mis manos, entró, dio la vuelta en U y salió. Y le pregunté al Señor, le dije, estoy sentado aquí, estoy temblando, ¿sabes? O sea, estoy temblando. Y dije, Señor, ¿qué significa esto? Él dijo, en ese momento yo era un corredor de frutas, muy exitoso, pero estaba en el negocio de las frutas. Y él dijo, te haré pescador de hombres. Él dice, yo traeré los peces a ti. Vendrán de una manera. Y él dice, y saldrán de otra manera. Y entonces mi respuesta para él, que fue muy extraña, fue, hazme una voz. Hazme una voz, no en mi turno. No quiero escuchar esta historia del Holocausto. Ahora, esto fue en el 91 y ahora tenemos a todos estos negacionistas del Holocausto, tenemos antisemitismo y todo este asunto pro-palestino que está ocurriendo. Pero yo sabía que si no alzábamos la voz y éramos una voz, volvería a suceder. Pero le hice una promesa al Señor, no en mi turno, hazme una voz. Así que todo lo que hago en el ministerio es ser una voz. Y luego, aproximadamente hace, supongo, 8 o 9 años, debería haber traído las fechas. Perdóname, no lo soy. No hay problema. Pero cuando estuve en Palm Beach por primera vez, qué inusual fue estar por primera vez en Mar-a-Lago. Y dicen, queremos que unjas el edificio, llores y toques el shofar. Y entonces un profeta se acerca y dice, no has hecho nada de eso todavía. Tienes una herencia en Palm Beach. Sí, y estamos aquí juntos. Porque el Señor está reuniendo voces en Palm Beach. Sí, así es. Y lo que quiero decirte en este podcast, quiero, si me lo permites, quiero profetizar sobre ti. Bien, Padre Dios, levanto a mi hermano Glenn. Señor, gracias porque nos unes como judío y gentil, un nuevo hombre en una sola voz. Y Señor, te pido que pongas protección alrededor de todos los que se están reuniendo en Palm Beach, en el sur de la Florida. Señor, este es un tiempo inusual donde, especialmente en el sur de la Florida, estás levantando voces judías y voces gentiles para hablarle a las naciones de la tierra. Y Señor, hablo con gracia sobre Glenn y su esposa, para que, Señor, mientras salen a los caminos y a los setos y hacen esta transición, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, guarde a sus hijos y guarde sus bienes. Y Señor, te pido que lo unjas ahora, como a Juan el Bautista, a aquel que clama en el desierto. Te pido, Señor, que abras todas las puertas. Has liberado, doble favor para él. Y él dijo, aunque nació como uno de los hijos menores de su familia, ahora libero sobre él la unción del primogénito. Señor, así como cuando Samuel fue a ver a Isaí y le dijo, necesito que traigas a tus hijos porque voy a ungir a uno de ellos. Y todos salieron, pero no fue hasta el último hijo. El hijo, David, llegó. Y así, Padre Dios, libero esa unción de rey y sacerdote sobre Glenn ahora mismo, como el rey David, para que pueda ser enviado a la montaña de los medios.
para reunir la fuerza de aquellos, Señor, a quienes tú has llamado. Y Señor, así como hemos hablado del libro de Dale Mas que David percibió que era rey, te pido, Señor, que esa percepción de rey y sacerdote, unción en la montaña mediática para Glenn y su esposa, que Señor se libere ahora. Lo profetizo ahora, lo digo y lo hago existir ahora. Y Señor, te pido que envíes un avivamiento de justicia para traer resultados al sur de Florida y a Palm Beach, incluyendo Mar-a-Lago, incluyendo al presidente Donald J. Triunfo. Y Señor, aquellos que están tratando en el área, que están tratando de sabotear lo que Dios quiere hacer, te pido que los quites de sus lugares de influencia y que, Señor, pongas a aquellos que están en el lugar de la rectitud y la influencia en su lugar. Ahora, en este año bíblico de 5786, 2026, y oramos por ello en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Gracias. Eso es poderoso. No hice la conexión con el más pequeño de 9. Gracias. Ya sabes, ese libro, mientras viajo, tenemos algunas oficinas, una en Coco, una en Stewart. Voy a abrir una oficina en el centro de West Palm, que está viviendo un renacimiento. Pero de todas formas, tengo que viajar hasta el trabajo, así que son 2 horas. Es 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, aproximadamente. Y Dios siempre tiene un plan. Así que cuando era niño, cuando era más joven, mi papá trabajaba en ventas. Y probablemente lo sabes porque tú tienes, creo, experiencia en negocios de ventas. Yo escuchaba a Zig Ziglar, Nightingale, Conan y todos esos libros diferentes en casete en aquel entonces. Y bueno, a principios de los 90, cuando yo recién empezaba en ventas, de hecho Lou y yo éramos compañeros de cuarto. Lo más gracioso es que Lou y yo, después de la universidad, fuimos compañeros de cuarto durante unos 4 años. Y él empezó su empresa justo al salir de la escuela en Orlando. Y yo empecé a trabajar en el negocio familiar, así que competíamos. Éramos jóvenes. Yo tenía un coche de la empresa. Creo que era un Mercury Sable. Pensaba que era algo importante. De todos modos, competíamos para ver quién llegaba más tarde a casa. Ahora estamos en el mismo edificio y está pasando lo mismo. Él está en el 3er piso. Yo estoy en el 4º piso. Somos los últimos en salir del edificio. Le mandé una foto la otra noche. Le dije, mira, es como en los viejos tiempos. No existen las coincidencias en la vida. Antes pensaba que sí. La verdad es que nunca realmente no estaba prestando atención, pero claramente no las hay, ¿sabes? Y estar aquí y que ores por mí. Le estaba contando a Ana que ahora mismo está en Europa por una revista. Estamos haciendo algo específicamente para Palm Beach Island y para el condado de Palm Beach, pero principalmente para Palm Beach Island. Ella está haciendo la sección de viajes sobre eso, así que está en Venecia, Italia. Y yo sabía que Dios tenía eso planeado para nosotros, así que el modelo, diría yo, para eso sería como cuando buscamos financiamiento. Seríamos como el Magnolia Channel o una combinación del Magnolia Channel, que es de Chip y Joanna Gaines, quienes son de Waco, Texas, y ellos tienen una revista. Así que Ana tiene esta revista llamada The Season, que estamos lanzando para ella como parte de su marca y de la marca My Living Media. Y estas son cosas que Dios puso en mi corazón para hacer y para ayudar a crecer nuestra compañía de medios para el reino. Y veo los diferentes movimientos que Él está usando. Y tengo que decir, mencioné el shofar, así que una historia graciosa. Dios puso en mi corazón comprar un shofar. Y bueno, yo crecí católica. Parece que hay herencia judía en nuestro pasado. Creo que te lo mencioné y estoy deseando investigar eso cuando vaya a Alemania con Ana. Pero de todos modos, lo tengo en mi... Fue Dios dijo, deberías comprar esto. Así que compré uno y está en mi estantería. Y cuando hago mis llamadas de Zoom con Ryan Blair de Altra, él lo ve. Y Ryan Blair tiene un shofar. Y supongo que, por cierto, no es fácil hacer sonar el cuerno, básicamente. Pero ¿cuál es el significado del shofar? Porque cuando Ryan Blair vio eso, dijo, Dios claramente nos ha reunido por una razón. Y en una nota curiosa tenía música de pájaros sonando de fondo. Y Ryan dijo, ¿qué es eso que estás poniendo? Le dije, pongo pájaros. Él medito con eso y pregunta, ¿qué es? ¿Un shofar? Y yo le digo, sí, en realidad lo es. Y bueno, estas son solo cosas que Dios ha hecho, ¿sabes? Creo que Él hizo eso.
No lo sé. Así que es interesante. Pero ¿cómo se toca el shofar? ¿Cómo funciona y qué significa? ¿Qué significa eso? Bueno, el significado es que es un llamado a la adoración, pero también en Números 9 y 10 es un llamado a la guerra. Dice, cuando vayas a la guerra en tu país, haz sonar la alarma y el Señor te librará de tus enemigos. Así que en realidad es un llamado a la adoración y un llamado a la guerra. Pero lo más importante que debemos entender es esto. En realidad es un símbolo de obediencia. Y eso es, en cierto modo, lo que pienso, donde está el tema o mi conclusión de este podcast contigo. Tuviste varias oportunidades de desobedecer por cansancio o por inconveniencia, e incluso al reunirte con Paul Marcelino, con el podcast Purpose Quest, todo eso, decidiste seguir adelante y obedecer, y creo que eso es realmente lo que quiero compartir con la gente, que sigan adelante y obedezcan. Así que estamos hablando de un shofar. ¿Dónde empezó realmente a tener relevancia esto en la Biblia? Entonces tienes a un hombre llamado Abraham. Él tiene un hijo adulto, su promesa, su hijo de la promesa, Isaac. Isaac es un hombre adulto en este momento. Tiene más de 30 años de edad. Y es muy rico. Está viajando. Tiene a sus siervos con él, y les dice a los siervos, ustedes quédense al pie de la montaña, el muchacho y yo regresaremos. Así que están subiendo para hacer un sacrificio al Señor, y cuando van a hacer un sacrificio al Señor, mientras suben la montaña, Isaac está allí, y se dan cuenta de que no han traído un carnero, no han traído un cordero, no tienen nada para el sacrificio. E Isaac, de manera voluntaria, construye, por así decirlo, el altar con la leña y el fuego. Y de hecho se sube al fuego y permite que su padre lo ate allí, confiando plenamente en que Dios va a proveer. Abraham levanta el cuchillo y está a punto de sacrificar a su hijo de la promesa. Y ya sabes, esto es, piénsalo en tu propia vida. Él levanta el cuchillo, está bajando el cuchillo, y un ángel del Señor viene y detiene ese cuchillo. Y luego a un lado hay un carnero cuyo cuerno, el shofar, está atascado en la maleza. Así que en la cultura judía, cada vez que ves que se toca el shofar, en realidad es el nacimiento y la salvación de Isaac, que es Abraham, Isaac y Jacob. Todas las tribus son salvadas por un shofar. Pero para nosotros, el mayor significado de un shofar es el simbolismo de que un animal, el cuerno, es su fuerza. Es con lo que lucha por su pareja, es con lo que lucha en la guerra. Y un animal inocente tuvo que dar su vida. Para quitar el cuerno es tomado por los rabinos y el cuerno es tomado. Y lo primero que se hace es hervirlo en agua con sal. Bien, entonces cuando se hierve en agua con sal, digámoslo de esta manera, en términos cristianos se separa de la vieja naturaleza y ahora es bautizado en agua, es hervido. Después de que se vuelve flexible, el rabino toma el cuerno y le da una vuelta. Instintivamente, con la unción del rabino, le da una vuelta para poder crear el sonido para ese shofar específico, porque dependiendo de cómo se retuerza, así será el sonido que producirá. El sonido es único para ese cuerno. Entonces uno pensaría, bueno, ya está listo para usarse. No, no lo está. Después de ser retorcido, se coloca y se deja en un estante en un lugar seco durante mucho tiempo y se vuelve bueno y seco. Tiene que estar seco. Así es nuestra vida. Renacemos, dejamos la vieja naturaleza y somos bautizados. Somos retorcidos en una nueva forma. Todas las cosas se hacen nuevas. Luego, ya sabes, nuestro rabino Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestro santuario, nos deja reposar por un tiempo en el que nos secamos. Cuando llega el momento, entonces, cuando es tiempo de que el shofar emita un sonido, él lo toma del estante y luego lo perfora en la punta del cuerno, que es el lugar más fuerte, donde quiera que estuviera la fortaleza. Por ejemplo, para nosotros nuestra fortaleza es los medios de comunicación. Nuestra fuerza y experiencia son los medios. Dios nos hizo su voz. Así que es perforado ahí.
Pero la clave para hacer sonar el shofar es cuando Dios mismo decide poner sus labios sobre aquello que era la fortaleza. Y convierte el cuerno en una alarma para emitir un sonido, para cambiar la atmósfera. Un llamado a la adoración y un llamado a la guerra. Eso es lo que son los medios de comunicación. Entonces, una vez que está perforado, el rabino levanta el cuerno y lo sopla y suena la alarma. La Escritura dice que los ángeles del Señor escuchan el sonido de la trompeta para cumplir su buena voluntad, lo que significa que cada palabra, todo lo que se decreta, todo lo que se declara, que se proclama después de que hablas en los medios. De hecho, voy a pedir que traigan un shofar aquí en un momento. Me encanta, sí. Entonces, lo que hacen es que, después de que das la palabra, soplas el shofar y en realidad, según las Escrituras, los ángeles tienen que escuchar, por así decirlo. Supongamos que estamos aquí con un taquígrafo judicial y están registrando cada profecía y todo lo que decretamos. Cuando llega el momento de sellarlo y enviarlo, digamos, subirlo a las cortes celestiales para que realmente pueda cumplirse, para obtener resultados se hace sonar el shofar. Cuando se hace sonar el shofar, por así decirlo, los ángeles ministradores, los ángeles mensajeros y los ángeles guerreros vienen a ejecutar aquello que se ha declarado en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Básicamente para eso sirve un shofar. Así que Ryan Blair obviamente ha sido llamado por Dios para trabajar con empresas centradas en Dios y hacerlas crecer para el reino. Él reveló un secreto y dijo, tengo algo, un pequeño plan o un plan que tengo con Dios. Usó diferentes palabras, pero dijo, mientras te ayudo a crecer y ayudo a algunos de ustedes a vender, entonces voy a trabajar contigo, con el capital para ayudar, luego hacer trabajo para el reino, filantropía, un trabajo filantrópico, lo cual es interesante porque la revista que Ana está comenzando ahora mismo, Filantropía, ella es una socialité. Ella es la editora, publicista, asociada, pero filantropía. Busqué en Google la definición de filantropía. Estoy pensando, bueno, no tienes que ser multimillonario para hacerlo. En realidad no tienes que serlo. Es dar tu tiempo, tus energías, tu enfoque. Es interesante cómo Dios está uniendo todo esto. Y creo que tú también lo estás viendo. Y mientras hablamos, sabes, el árbol de la vida salió a relucir con tu yerno, Paul. Y siempre digo el apellido de Paul Marcelino. Marcelino. Voy a decirlo bien. Paul Marcelino. Un hombre increíble, impresionante. Un corazón de oro. El espíritu más amable que he conocido, enfocado e inteligente. Y entonces él compartió conmigo algunas de sus cosas. Le pregunté, ¿sabes? Y te va a gustar la historia. Así que me estoy mudando. Dios dice, cuando fui a Wisconsin hace 6 meses para un funeral, la hermana de mi mamá falleció. Tenía 93 o 96, 93. Tía Donna, maravillosa. Así que cuando aterrizo, llego al aeropuerto. Creo que aterricé en Milwaukee. Y el caballero detrás del mostrador de Enterprise Runner tiene necesidades especiales, pero es muy amable. Así que le pregunto, ¿cómo te llamas? Y él dice, bueno, el nombre de mi prometida es Robin. Y yo digo, qué bien. ¿Te vas a casar? Él dice, sí. Yo digo, ¿dónde te vas a casar? Kaukauna. Soy de Kaukauna, Wisconsin, donde vive mi madre. Las posibilidades de que eso ocurra son 0. Se casará en Kaukauna. Es un pueblo bonito, muy pequeño. Somos la gran ciudad, así que eran 10,000 personas y luego jugamos al fútbol para los pequeños pueblos de 1,500 habitantes. Y nuestro archienemigo, solo para contarles lo mucho que esto es una ciudad industrial, era Kimberly-Clark. Se trataba de Kimberly-Clark Paper Makers, que es una gran corporación, Kimberly-Clark. Creo que 3M los compró. En cualquier caso, estamos hablando. Él dice algo como, te acompañaré hasta tu auto. Yo digo, bueno, ¿cuál es tu nombre? Él dice, es Jonás. Me voy, ¿sabes qué? Miro hacia arriba. Voy, ¿en serio, Dios? Porque él seguía poniendo en mi corazón mudarme a Palm Beach. Yo pensaba, estoy realmente cómodo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Seguir mi llamado, ser obediente. Así que empecé a preguntarle sobre eso. Él dijo, estoy muy familiarizado con la historia de Jonás y la ballena yendo a Nínive. Y la verdad es que estaba muy versado en el tema. Y eso salió a relucir varias veces. Así que de alguna manera me estoy perdiendo en esta conversación, pero bueno, supongo que en realidad no. Así que volviendo al principio, a ser obediente a la voluntad de Dios.
Y sabes, si guardas silencio, sí creo que conozco la voluntad de Dios. Lo creo, no lo sé. Te pregunté, ¿siempre lo sabes? Y creo que dijiste, no, no siempre, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pero cuando sí lo sabes, y lo sabes, es una forma silenciosa de desobediencia. Así que cuando conocí a Ana y claramente sabía que debía mudarme a Palm Beach, sabiendo que amo mi casa, creo que tú en el libro mencionas, de hecho en tu entrevista y David percibió que era rey con Dale Mast, que fuiste llamado a comprar la casa que tenías. Estabas muy cómodo. ¿Y podrías compartir esa historia rápidamente? De hecho, es una gran historia. Teníamos una casa que absolutamente amábamos. Y lo mejor de todo es que, ya sabes, estando en el ministerio y predicando sobre finanzas bíblicas, casi teníamos la casa pagada. Y es una casa en Oklahoma y está junto a un lago. Es simplemente una casa increíble. De verdad, una gran piscina en la parte de atrás. Soy un chico de piscina. Y yo estaba dando un paseo en carrito de golf con esto antes de que tuviéramos nietos. Paul y Megan acaban de tener un perro y yo llevé al perrito en este paseo en carrito de golf. Y me fui a este otro barrio que está cerca del nuestro, pero es la siguiente escala, seguro. Y no tengo ningún deseo, simplemente estoy conduciendo mi carrito de golf por allí. Tomé, ya sabes, el camino del campo de golf y conduje hasta allí. Mira, nunca debería haber entrado ahí porque en realidad tiene una puerta. No se supone que entres. Pero entré y vi esta casa. Y es una casa realmente grande. Y el Espíritu Santo dijo, voy a hacer que compres esa casa. Y quiero decir que fue como tan fuerte. Y estoy pensando, ni siquiera estoy buscando una casa. Estoy totalmente contento y satisfecho con esta otra casa. Esta otra casa es muy bonita, pero esta es más bonita. Y entonces dije, vale, voy a ser obediente. Dije que sí. Dije, voy a ser obediente. Y en este barrio no se pueden poner carteles. Entonces, voy a llamar al agente inmobiliario, que es amigo mío. Es una comunidad muy pequeña. Voy a llamarlo. Así que lo llamo y le digo, ¿por casualidad esta casa está en venta? Y pienso para mí mismo, no lo está. Simplemente escuché una voz y efectivamente sí, está en venta. Y ha estado en venta por un tiempo. Dije, ay Dios mío. Entonces le pregunté al Señor, ¿cuánto quieres que ofrezca por esta casa? Y ellos pedían una cierta cantidad y la cantidad que yo tenía era bastante más baja. Así que seguí adelante e hice la oferta más baja pensando en mi corazón. Bueno, esto es genial porque siento que el Señor me dijo que hiciera esta oferta más baja. Nunca la van a aceptar. Así que estoy libre de responsabilidad. No tengo que comprar esta casa. Haz la oferta más baja. Y efectivamente dijeron que sí. Así que ahora aquí estoy. Ahora tengo 2 casas. Y tomó bastante tiempo realmente remodelar una y actualizarla un poco. ¿Tú? Siempre me sentí un poco culpable por tener esa casa. Mucha crítica para ser honesto contigo. Claro, es una belleza, sí. Soy pastor, estoy en el ministerio y tengo esta casa grande. Pero cuando leí el libro de Dale Mast, cuando David percibió que era rey, realmente fui liberado, porque el Señor nos puso en esta casa más grande para tener una percepción diferente, para poder interactuar con personas como tú y con todas las personas con las que interactuamos ahora. Esto fue hace años. Y yo diría, esto es una palabra. Cada vez que Dios está a punto de promoverte y te pide que salgas de la caja de tu zona de confort, sé muy sensible a lo que Glenn está preguntando aquí sobre obedecer, porque en realidad no se trataba de esa casa física. Se trataba de lo que aprendimos y de a quienes conocimos. Algunos de los principales influyentes de Oklahoma tienen casas en el lago en este vecindario. Y, sabes, realmente, antes no tenía acceso a ellos, pero después de que me convertí en parte de ese vecindario, me percibieron de manera diferente y se relacionaron conmigo de otra forma.
Y eso es lo que te ha pasado a ti en Palm Beach. 100%. Así es como funciona. Quisiera que no funcionara de esa manera. Estoy de acuerdo. Pero me encanta lo que dice el libro de Dale cuando menciona y David percibió que era rey. Como David no podía, Hiram tuvo que construirle la casa, porque David estaba acostumbrado a un, por así decirlo, cobertizo para ovejas, seguro. Y él percibió. Y eso es realmente lo que está sucediendo ahora mismo con usted y con muchos de nosotros. El Señor está promoviendo, transfiriendo riqueza e influencia a aquellos que obedecerán. Sí. Amén. Primero que todo, amén. Eso nos lleva de alguna manera al punto de partida. Así que tengo una hermosa casa en Sewells Point, Florida, en el pueblo de Sewells Point, la ciudad de Stuart. Stuart es una ciudad muy agradable. Fui llamado a mudarme a Palm Beach. Obviamente conocí a Ana y ella vive allí y está muy bien conectada. Eso lo mencionamos antes. Y ella vive muy cerca de Mar-a-Lago, a aproximadamente 1,5 millas o 2 millas al sur de Mar-a-Lago. En fin. Busco casa allí y seré obediente. No son baratas, obviamente, en Palm Beach, pero Dios nos ha llamado a mudarnos a la isla. Dice que hay casas bellas allá. Digo que no, aquí debemos estar. Soy obediente y busco, y pienso, voy a tener que vender la casa en Stuart. Hablaba con mi buen amigo, un agente, otra historia graciosa, cristiano. Dios no califica el llamado. O el llamado calificado, el café califica a los llamados. Y bueno, mi agente inmobiliario es muy gracioso. Así que eso. Estamos tratando de hacer esto. Y entonces estoy buscando y estamos viendo condominios. Pensamos que eso estaría bien. Nos quedaremos en un condominio por 1 o 2 años mientras compramos una casa, la arreglamos y luego nos mudamos a Palm Beach Island. Así que estamos viendo condominios, el mercado inmobiliario obviamente tiene precios bastante altos y diferentes cosas. Y en el edificio donde ella está no había nada disponible en absoluto. En el primer piso tengo 2 cachorros. Tengo 2 cachorros Golden Doodle que necesitan un condominio con una pequeña terraza. Eso no va a funcionar para mí. Así que necesitaba un área un poco más grande si íbamos a conseguir eso, o una casa. Así que ha sido frustrante. Llevamos 1 mes, 2 meses. Y luego finalmente bajo y hay una persona nueva en la recepción. Y le pregunto, ya sabes, oye, ¿hay algo en venta? ¿Qué tienes? Ella dice, bueno, hay algunas unidades. Hay algunas unidades aquí. Estoy como genial. ¿Dónde están? Están en el 7º piso. Vamos a verlos. Ese es el piso superior, el penthouse que tiene una gran terraza, tiene cubiertas muy grandes. Tengo amigos en Stewart que tienen cachorros. Creo que también tienen garabatos. Pusieron césped artificial en sus terrazas. Esto funcionaría muy bien. Hablé con Ana. Ella dice, realmente no sé si quiero quedarme aquí en este edificio. Quiero conseguir una casa. Así que subimos. Le digo, vamos a verlo. Serán 5 minutos. Debo trabajar. Vete ya. Es muy temprano. Llegamos allí arriba y hay una sola obra de arte en todo el lugar. En realidad eran 2 unidades. Hay una sola obra de arte. Y así es como le estaba contando a tu hijo y cómo supimos que Dios nos había reunido. Es el árbol de la vida. Y en el exterior es un gran árbol de la vida. Y Dios había puesto en mi corazón 1 año antes una palabra profética, yo lo llamo una directa, descarga de Dios, que yo era, y ni siquiera, y de nuevo, sabes, crecí en la iglesia, pero no he leído la Biblia de principio a fin. Así que, pero veo esto. Y hablé con mi buen amigo Jeffrey Sumter, el psicólogo que conocí, un muy buen amigo, quien por cierto se está convirtiendo en rabino. Quería contarte eso. Así que él tiene 54 años, creo. Lo siento, Jeffrey. Creo que Jeffrey tiene 54. Es un mini rabino principiante. Su esposa no es judía, así que bromeo con ellos. Son absolutamente graciosos. Pero bueno, el árbol de la vida está en la pared. Y miro a Ana y le digo, se supone que debemos estar aquí. Esto es lo que Dios quiere. Mi palabra exacta, Dios nos quiere aquí. Esta es una señal de Dios. Lo tomaremos. Al final lo conseguimos. Lo renovamos. Y ahora veo por qué. En primer lugar, es genial para los perros, los cachorros. La familia de Ana, sus padres son de Alemania, del este de Alemania, y crecieron en el bloque oriental, así que sin religión. Y son muy bien educados. Ella es una académica, son muy bien educados. Ella, sabes, familia que estuvo en la guerra. Ella estaba en su familia, es de donde ocurrieron los bombardeos incendiarios.
En Düsseldorf, pero bueno, en fin. Así que está muy reciente. Aunque, por ejemplo, pienso en la Segunda Guerra Mundial y yo era un aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Me encanta la historia. Bueno, en fin. Su familia está viviendo con nosotros ahora. Conseguimos este condominio. Es perfecto para los cachorros. Lauren, tengo una hijastra que se llama Lauren. Lauren es increíble. Su sueño era tener 2 cachorros, tener un cachorro, un Golden Retriever. Estos son Golden Doodles, así que es casi lo mismo. Mientras veo estas puertas abiertas y comparto esto, tu historia sobre comprar esa otra casa. En este edificio hay algunas personas famosas que no voy a nombrar y otras diferentes. Te encuentras con ellos en el ascensor. Está muy cerca de cuando ella está muy activa en la temporada social, que francamente es un trabajo, ¿verdad? Pero a ella le encanta todo eso. Y de ahí la revista Season. Ella va a 3 o 4 eventos sociales, eventos benéficos, eventos de filantropía. El sábado por la noche estuvimos en el Hotel Breakers para el evento Lady in Red y conocimos a personas muy influyentes, lo cual claramente veo fue parte del plan de Dios, francamente. Y así él me está poniendo en habitaciones en las que yo nunca habría estado hace 2 años, o ya sabes, y entonces significó mucho para mí. Brian Blair, cuando mencioné eso, el podcast en el que estuviste, él dijo, bueno, yo trabajo con, ya sabes, Kurt Landry y su familia y Paul. Esto fue antes de conocer a Paul y la divertida historia sobre el libro que David leía y David percibió que era rey. Así que estoy en la conferencia Bold, la conferencia de Patrick Bet David. Invertimos con ellos, nosotros consultamos, nos asociamos con ellos porque nos asesoran y nos ayudan a crecer desde donde estamos hoy a $100 millones, 500 millones de dólares y más. Ese es el objetivo. Trabajamos con Ryan Blair y PBD Consulting. Me he vuelto cercano a Mario Aguilar, quien ha estado trabajando con Patrick durante 20 años y realmente son amigos muy cercanos. Él ha sido muy bueno conmigo. Lo recomiendo mucho. Si alguien quiere trabajar con una gran empresa, la organización de Patrick Bet David es increíble. Y el llamado al altar de Brian Blair es fantástico. Así que, como Dios los ha traído a mi vida, como Ana comentó, hemos invertido mucho. Dije, ya sabes, si fuera mi voluntad, no habría invertido millones de dólares en la formación. Pero no es mi voluntad y estoy siendo obediente. Es realmente difícil cuando ves que sale ese dinero, como sabes, hacerlo a diario. Así que el árbol de la vida es lo que nos trajo. Entonces, cuando vi eso, pensé, es una señal de Dios. ¿Qué es? Le pregunté a tu yerno. ¿Cuál es el significado del árbol de la vida? Sé que tiene que ver. Conozco el fruto prohibido del jardín del Edén, pero ¿puedes explicarnos eso? Bueno, si conoces el logo de Kurt Landry Ministries, es el árbol de la vida. No lo sabía hasta esta mañana. Vi eso y le mencioné esta conversación a Paul. Sí. Bueno, hay 2 árboles y todos los árboles en el jardín del Edén. Y el Señor le dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol, entonces puedes tener el árbol de la vida, que es vida, lechaim en hebreo, o el árbol del conocimiento, que es el árbol del bien y del mal. Comieron del árbol del conocimiento y eso causó la muerte, trajo el pecado, la desobediencia y una maldición sobre la tierra, no sobre las personas. Por eso es que tendrás que lidiar con maleza, espinos y cardos y esas cosas. Pero el árbol de la vida, el símbolo de ello es que básicamente, no quiero profundizar demasiado en esto, pero cada vez que hay una transición en el espíritu, metafóricamente, siempre hay un árbol. Así que lo que sucede es que, en última instancia, todo en la Biblia nos lleva de regreso a conectarnos con el árbol de la vida. Jesús murió en una cruz, que es un árbol. Lo que eso hizo fue dar vida a todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Pero no había relación. Fuera del pueblo judío, los gentiles estaban sin esperanza y separados de la comunidad de Israel, hasta que Jesús colgó en el árbol y eliminó la pared intermedia de separación, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz. Eso está en Efesios 2. Así que estaba ese árbol. Luego, como creyentes, somos injertados en el olivo en Romanos 11.
somos injertados. Y así hay otro árbol, el olivo. Luego está el árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, al que debemos parecernos. El árbol de la vida que está plantado junto al río de agua viva simbólica, el Espíritu Santo. Así que los árboles son muy simbólicos. Pero al nacer de nuevo se revierte la maldición, volviendo al jardín, reconectándonos al árbol de la vida junto a Dios. Eso significa que estamos profundamente arraigados. Así que cuando ves el logo en Court Landry Ministries, buscamos reconectar a las personas con la vida y alejarlas de la muerte. Me encanta. Gracias por explicar eso. Cuando estaba con Cap Chapfield, me di cuenta de que mi media viva, Aguas Vivas, no es una coincidencia que hayamos elegido ese nombre. Él me mencionó eso, de hecho, en el árbol de la vida. Y tu hijo tiene cosas increíbles para el árbol de la vida. Él me compartió su experiencia farmacéutica Sí, lo cual es realmente emocionante. Sabes, hoy profetizaste sobre nosotros. Gracias. Me voy a emocionar. Así que quiero compartir algo contigo aquí para cerrar, supongo. Y veo que tienes el shofar ahí. Oh, ¿me trajeron uno? ¿El mío? Sí, lo hicieron. El tuyo es más elegante que el mío. Debo comprar uno nuevo. Pero quería decir algo, y supongo que es algo que pueden editar o no. Pero una amiga mía se despertó un día y me llamó. Me dijo, tuve un sueño contigo. Siento que es directamente de una profecía y necesito verte. Y ella viene y los cachorros están como locos. Y resulta que tengo un rotafolio. A veces trabajo desde mi casa y ella tiene un marcador Sharpie y dibuja 3 tazas. Y esto fue hace poco más de un año, más o menos. Y la primera taza es la taza de las relaciones. Y ella dice, tuve este sueño de que tendrás una muy buena relación, una relación sana. Y luego la siguiente taza era... Y ella sabe sobre mi trabajo y mi negocio y cómo he sido llamado por Dios para escalar este medio de vida mío y asociarme contigo, Court Landry Ministries, y trabajar con Patrick Bet-David a través de invertir en ellos. Los hemos contratado para que nos asesoren, para ayudarnos a escalar y para trabajar con Ryan Blair para que él también nos asesore, mientras él toma empresas centradas en Dios y las hace crecer para el reino. Sí. Y por supuesto, algún día esperamos trabajar con BC Gold en Break Method y hablamos sobre Dennis Prager en PragerU. Por favor, sana a Dennis Prager, pero esa afiliación en el nombre de Yeshua. Sí, y entonces todas estas cosas. De todos modos, la primera copa fue la relación y eso fue profetizado por BC. Y ahí es donde entra Ana Catrín, ¿verdad? Así que esa profecía se cumplió. Luego la siguiente me pongo emocional. Ella me dice, Glennon, Dios dijo que esta siguiente copa es que vas a ser un líder pastor. Y yo no sabía qué significaba eso, así que lo busqué en Google. Líder pastor era un líder espiritual, como Jesús, y típicamente en la Biblia. Yo estaba como, está bien, y ella dice, vas a ser un líder pastor en My Living Media, un líder visionario en mi papel en My Living Media. Porque ahora, y estoy muy agradecida de estar asociándome con 2 personas que se están uniendo en esta fusión. Actualmente estamos trabajando, creo que mencionamos el plan de impresión de datos variables, y ahora tenemos 80 empleados y decenas de millones de dólares en ingresos. Ese ingreso va a escalar, se va a invertir en la nueva división de medios, que es en lo que estamos trabajando hoy. Pero tenemos que obtener resultados hoy con lo que tenemos actualmente, lo cual ayuda a nuestro marketing de correo directo, nuestras revistas y por supuesto postales y diferentes cosas. Y luego, por supuesto, estamos trabajando con las redes sociales, así que el propósito es ser ese líder pastor, ser un líder centrado en Dios, rodearnos en la mesa, traer a las personas más talentosas a la mesa. Sé que Dios ha puesto eso en mi corazón y tendremos que hablar de esto en otro momento. Pero el perdón es la moneda del reino, ¿verdad? Y así que eso estamos haciendo. Estamos haciendo todo tipo de cosas y colaborando con Patrick Beth, Dave. Estamos lanzando una línea de productos y Ana está a cargo de eso, la revista Season y todas estas cosas diferentes. Así que
pero la profecía de la relación ocupada se ha cumplido, la profecía de ser el líder pastor, eso será el resto de mi vida. Y ser un buen esposo, un líder centrado en Dios y el líder espiritual de mi familia para mis hijos y mis hijastros es importante. Y luego ella dijo en sostener espacio. Y yo dije, bueno, ¿qué es sostener espacio? Y ella dijo, bueno, vas a estar con alguien que pueda sostener espacio para ti. Así que cuando Dios te comparta cosas, puedes compartirlas realmente con tu esposa, con tu relación o con personas cercanas. Así no te juzgan. Eso es sostener espacio. Y lo busqué en Google. Y básicamente cuando sostienes espacio para alguien, escuchas sin juzgar. Y algunas de las cosas que sé que Dios te ha compartido, y creo que lo hablamos brevemente, no hoy, sino en conversaciones pasadas, donde, quiero decir, son cosas bastante asombrosas. Y siempre digo que el velo entre el mundo visible y el invisible, ¿sabes? Ryan Blair me dijo, él va y me dice, Glenn, cuando Dios te comparte algo, hay una razón por la que guardamos algunas cosas para nosotros mismos. Esas son entre tú y Dios, ¿verdad? Y no es momento de compartirlas o algunas simplemente no las compartes nunca. Y yo pensé, eso tiene mucho sentido para mí, porque he cometido ese error en el pasado. Y así, esta profecía sobre la relación se ha cumplido. Estoy viviendo la vida de un líder pastor. Eso es difícil, y por eso estoy agradecido de trabajar contigo y con Cap Chatfield y con Ryan Blair. Y ellos son personas muy espirituales, centradas en Dios. Y es increíble. Y el espacio de contención, estoy deseando tener muchas conversaciones espirituales contigo y que tú sostengas ese espacio. Y espero poder sostener ese espacio para ti. Pero estoy orgulloso de ahora veo el plan de Dios. Y lo veo cada vez que me rindo a Él. Si entrego mi día y me rindo, sí, vamos a ir a Destin, Florida, por favor. Y volar a Pensacola a las 10 de la noche y tomar un vuelo a las 6 de la mañana. El vuelo al día siguiente. Porque aunque estemos cansados, estamos siendo obedientes. Sí, gracias por venir. Oh, me encanta. Sí, y nos encanta estar aquí. Así que quería compartir eso y el árbol de la vida y el hecho de que el árbol de la vida... Así que Dios dijo, el árbol de la vida va a ser algo grande. Hablé con Jeffrey sobre esto y le dije, ¿qué es el árbol de la vida? Y mi buen amigo Jeffrey. Y entonces, estamos aquí por eso. Así que espero asociarme contigo en este viaje en el que Dios nos tiene para el reino. Bueno, queremos darte la bienvenida y bendecirte. Y muchísimas gracias. Y quiero sonar este shofar. Y Padre Dios, venimos ante ti ahora en el nombre de Yeshua. Y Señor, te pedimos que todo lo que se ha dicho, profetizado, proclamado, declarado en los tribunales del cielo, que ahora lo hagan los ángeles del Señor. Como dice la palabra, atiendan a la palabra para cumplir su buen mandato. Es decir, que realmente cumplirá esa palabra. Así que ahora sonamos ese shofar en el nombre de Yeshua. Y esto es para todo lo que pongas en tus manos y para todo tu equipo, todos los empleados de Haití y para todos los que están conectados, Ryan y Patrick y Chap, todos ellos que, como sabes, él está trayendo a muchos de ellos, David de Prater, todos ellos. Señor, yo suelto la palabra del Señor. Que los ángeles comiencen a preparar el camino delante de nosotros para abrir camino en el desierto, mientras todos clamamos, prepara el camino para el regreso del Mesías. ¿Listos? Muchas gracias. Sí, suena genial. Sí, mejor que el que tengo, voy a tener que conseguir uno nuevo. Gracias, Rabino, realmente lo aprecio. Muchas gracias. Qué gran experiencia. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast de Kurt Landry. Asegúrate de dar like, seguirnos y suscribirte. Eso realmente ayuda a que nuestra red pueda crecer y te lo agradecemos muchísimo. Así que shalom, hasta la próxima.